muchas gracias, mis saludos a todos y gracias especialmente por esta última alusión. Soy efectivamente uno de vosotros, pero de una manera que me hace sentirme muy profundamente y muy sinceramente humilde. Yo quisiera que quedase claro que mi talante especial en este momento es la humildad. Y la humildad porque, aun siendo de verdad, de corazón uno de vosotros, aun compartiendo vuestras inquietudes y vuestros afanes, no tengo la dedicación que tenéis vosotros, no soy capaz de tenerla. De modo que ante personas abnegadas que se ofrecen a servicios como los que hacéis, yo me siento inferior y humilde. Y como sabéis más que yo de estas cosas, y como vais a discutir de estos temas estos días, yo no puedo aspirar nada más que a decir 3 o 4 cosas muy elementales. Pero me parece que en tiempos de confusión, como los que vivimos, en eso no hay duda, y en tiempos de crisis, lo elemental es lo más importante. Yo no sé si lo que diré será importante, pero es lo que tengo y lo que os ofrezco de todo corazón. Nos reunimos aquí para estudiar, para explorar un desarrollo alternativo. No sé si la palabra alternativo es muy feliz, porque puede dar la impresión, cuando se habla de alternativas, es que se puede elegir. Para mí, una idea clara es que no se puede elegir. El desarrollo que se viene siguiendo desde los últimos siglos, en la edad moderna, el desarrollo actual, no continuará mucho tiempo. Para mí eso es elemental y claro. No continuará mucho tiempo no porque en sí sea bueno o malo. En realidad este desarrollo básicamente cuantitativo y economicista, este desarrollo consistente en producir cada vez más bienes y servicios y no en mejorar cada vez más a los seres humanos, este desarrollo tuvo su utilidad, tuvo su valor y nos ha deparado muchos beneficios, pero su época está terminando. No puedo desarrollar mucho el tema, si luego hay preguntas lo haré con gusto, pero señalaré solamente 2 límites contra los que se estrella este desarrollo. Primer límite, la naturaleza. No es por casualidad que la defensa de la ecología es un problema hoy del gran público y gana elecciones, como leo en el periódico de esta mañana. No es casualidad. Este desarrollo se ha hecho en gran parte a costa de la naturaleza, a costa del ambiente, y eso no puede continuar mucho tiempo. Y en segundo lugar, este desarrollo de los países más adelantados se ha hecho a costa de los demás, y los demás se resisten a que esto continúe, y se resisten cada vez con más fortuna. Las formas de colonialismo que se podían hacer en el pasado son hoy imposibles para los que desearían hacerlas. Ese es otro límite. Hay más límites, pero con estos 2 es suficiente para comprender que este desarrollo no puede continuar. Sin embargo, en los países adelantados, y especialmente en los que llamaré neoliberales para entendernos, existe ahora un estado de euforia y de gran regocijo que se puede ejemplificar con el famoso artículo de Fukuyama según el cual la historia ha terminado. Una de las tonterías más considerables que se pueden decir. Ellos piensan que al hundirse el comunismo se ha hundido lo contrario del capitalismo, y eso no es verdad. El comunismo, el sistema que se aplicaba en los países del este, era tan occidental como el que se aplica en lo que llamamos o hemos llamado Occidente. Hay un chiste que pone muy claramente la cuestión en evidencia. Se decía, alguien preguntaba en la Rusia soviética, preguntaba un niño a su abuelo, que había conocido otros tiempos, papá o abuelo, ¿qué es el capitalismo? Y le dijo, es la explotación del hombre por el hombre. ¿Y el comunismo qué es? Justamente lo contrario, al revés. Entonces, quiero decir con esto que lo que existía allí no era un anticapitalismo, era un capitalismo de Estado. Era un capitalismo de Estado. La diferencia estaba en que el reparto de la tarta se hacía en otros términos y para otras personas. Pero la obsesión por el rendimiento, la obsesión por la productividad, la obsesión por la técnica era exactamente la misma en un sitio que en otro. Y el capitalismo, en su conjunto, es un sistema emergido a principios de la Edad Moderna, basado esencialmente en 2 cosas, el individuo y el beneficio. Y eso
básicamente estaba en el otro lado también, porque aunque en un principio quisieron y pensaron crear un hombre nuevo, la verdad es que eso no lo consiguieron y se quedaron en un capitalismo de Estado. De modo que para mí es claro que una de las ramas del capitalismo se ha extinguido y la otra está a extinguir, porque tropieza con los límites de la naturaleza y con los límites de la pobreza de la mayor parte del mundo. Esta es una de las primeras cosas que quería decir. Luego, hace falta otro desarrollo. Pero para otro desarrollo hace falta otra teoría económica, nada menos. He sido muchos años profesor de teoría económica y he dicho unas cosas que no han tenido gran éxito entre mis colegas, cosa que no me extraña nada y que no me perturba para nada. ¿Qué quiero decir con otra teoría económica? Quiero decir simplemente que las variables que utiliza la economía convencional, la economía de los premios Nobel, son insuficientes para explicar problemas básicos. No quiero decir con esto que toda esa ciencia no sirva para nada. Está llena de hallazgos extraordinarios, de talentos aplicados y de ideas valiosísimas. Pero hay que hacer con ellas lo que se hizo con los templos paganos para construir catedrales. Hay que coger esas piezas y montarlas de otra manera y con otra estructura y al servicio de otras cosas. Esa teoría, como he dicho, está hecha al servicio del individuo y al servicio del beneficio. Piensa que el individuo es el origen de la sociedad y cree que el individuo no se mueve más que por el beneficio. Tampoco puedo extenderme en esto. Es muy curioso cómo de una idea originaria, nada menos que de Adam Smith, se llega a una concepción individualista en vez de lo contrario. Si les interesa el tema, podemos comentarlo después. Pero, para ser breve, voy a decir dos cosas. En apoyo de mi tesis de que esta teoría no es válida para nuestros problemas, los problemas del sur. Perdón. Y si digo nuestros, es porque yo soy de un país tercermundista. España es un país del tercer mundo. Ya sé que mi gobierno no comparte este punto de vista y piensa que saliendo mucho en las fotografías de los 7 o de los 10 o de los grupos está la cosa resuelta. España es un país dependiente porque es un país tecnológicamente dependiente, porque es un país energéticamente dependiente y porque es un país políticamente dependiente, como se vio claramente, si es que hacía falta verlo, en la Guerra del Golfo. De modo que, evidentemente, yo soy de un país del tercer mundo y a mucha honra. Pues bien, para nuestros problemas esa teoría no es válida. Digo a mucha honra a la vista de cómo está el primer mundo, naturalmente. Digo, pues, que esa teoría no es válida y voy a poner 3 ejemplos. No quisiera ponerme muy técnico, ¿verdad? Porque entonces acabaría pedante y es lo último que quiero ser aquí. Pero cuando se nos habla de productividad, los manuales nos dicen que si una empresa tiene 10 obreros trabajando y añade 1 y son 11 y aumenta la producción, ese aumento es la productividad marginal del obrero ese. Estoy simplificando mucho, pero esa es la cuestión. Y es mentira. Ese aumento no es la productividad de ese obrero, es la diferencia entre que se reúnan 11 y que se reúnan 10, porque un solo obrero no produce eso ni produce nada. De modo que es falso. Y sobre esa falsedad se hacen modelos matemáticos preciosos, elegantes, que yo admiro sin entenderlos. Pero es precioso, pero es falso. Otra cosa mucho más clara, la inflación, problema de todos. Los premios Nobel, algunos, ¿verdad?, dicen con énfasis que basta manejar la oferta monetaria para luchar contra la inflación. Y tampoco es verdad, porque después de manejar la oferta monetaria bien, como se hace en muchos países, hay que poner de acuerdo después a los obreros, a los empresarios y al gobierno para que acepten ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Porque si fuera verdad que manejando la oferta monetaria se evitaba la inflación, no habría nunca inflación, porque hoy sabemos cómo manejar la oferta monetaria. De modo que no es verdad. Y finalmente, y sobre todo, esta teoría no es válida para dirigir el desarrollo económico. El desarrollo económico es demasiado importante para confiárselo a esos economistas. Porque el desarrollo es un proceso social, global, y no solamente de la economía. Y entonces, con variables puramente económicas, es imposible afrontar un desarrollo social. De modo que esa teoría no sirve. Y para terminar de convencer, diré lo siguiente. En lo que va de siglo, la física,
que trata de la materia, que trata de las piedras, de las montañas, de cosas tan permanentes como esas, ha transformado sus conceptos, sus teorías, su marco conceptual de una manera increíble. Todos ustedes saben lo suficiente del tema para saber que la física de 1850 no tiene nada que ver con la física de nuestro tiempo. Ha cambiado por completo, son unos conceptos diferentes. Ha sido preciso reformar la visión del mundo para poder ocuparse de cosas que no han cambiado. Ha tenido que cambiar la visión del científico. En cambio, en las ciencias sociales seguimos con ideas del siglo XVIII y llamamos a eso neoliberalismo. Y basta que una cosa se le ponga el prefijo neo para que sepamos que es viejo, porque lo que es nuevo de verdad no necesita que se le llame neo. En cuanto una cosa se llama neo, ¿verdad?, es viejo. Cuando el liberalismo valía y era nuevo, se llamaba liberalismo. De modo que el neoliberalismo no vale. De modo que las ciencias sociales, para tratar de temas y de temas mucho más plásticos que las piedras y las montañas, que es la sociedad humana, no han cambiado de punto de vista en absoluto. No sirve. Y quisiera decirles categóricamente que no se sometan al juicio de los gurús de los economistas convencionales. Con eso no se resolverán nunca los problemas del desarrollo y, por supuesto, no se resolverán los de la ecología. La ecología con este sistema no se resuelve. Tercero, propongo, una nueva teoría para hacer el sur. ¿Qué es el sur? Permítanme ahora atreverme a un terreno que ustedes conocen mejor que yo, pero que, aunque no sea más que para la claridad de mis propias ideas, necesito formular. Yo me parece, y lo propongo sin estar seguro, no tengo la verdad en el bolsillo, de lo otro permítanme decir que sí, que la tengo, pero de esto no me atrevo tanto. El sur no es exactamente el tercer mundo. Para mí el tercer mundo es más que el sur. Para mí, por ejemplo, China, nada menos que China, es tercer mundo, pero no es el sur. No es el sur porque el sur es una determinada cultura. Es una cultura que, en vez de creer que el individuo genera la sociedad, piensa que la sociedad moldea al individuo y lo constituye. El que ha nacido en un cierto sitio está moldeado por esa sociedad. Y además piensa que el beneficio no es el único motor de la actividad humana, que hay cosas más importantes, que la vida es más importante, que el tiempo es más importante, el tiempo que no es el reloj, como me decía una amiga mía hace un momento. Y esa cultura del sentido de la vida la tenemos nosotros, los que constituimos el sur, que para colocarlo en el mapa yo lo pondría desde Grecia por todo el Mediterráneo hasta, a través del Atlántico, hasta América Latina, desde el Río Grande del Norte hasta la Patagonia. Y eso es el sur, esa es una cultura de muchos millones de gentes que yo quisiera que no fuera aplastada por el norte y que quisiera que fuera, y creo que lo será, protagonista, una de las 3 o 4 o 5 culturas protagonistas del siglo XXI. Ese es el sur. Y el sur conserva frente a esa idea individualista un sentido de la comunidad que es muy importante como fuente de solidaridad y para dar sentido a lo que somos. Y, por otra parte, frente a esta idolatría de la técnica que tienen en el norte, que es producir por producir, tener la idea de la vida y pensar que la sabiduría es mucho más amplia y mucho más importante que la ciencia. Se puede vivir con poca técnica, pero no se puede vivir bien sin sabiduría. Y la sabiduría, la sagesse, es otra cosa completamente distinta. De modo que eso es para mí lo que es el sur. Y en ese sentido estamos en medio de dos fundamentalismos. Los fundamentalismos de los dogmas, esos que se reprochan siempre, por ejemplo, al Islam, que tiene todos mis respetos, naturalmente. Los fundamentalismos de los dogmas, es decir, dogmas que petrifican la vida. Y por otro lado, los fundamentalismos de los técnicos, en los que no se cae con frecuencia y que saben muchísimo de medios, pero no tienen ni idea de los fines. Y uno se pregunta, ¿para qué sirven los medios si no sabemos a dónde vamos? De modo que se trata de hacerlo para el sur. Me queda por decir algo que al principio parece coincidir con el pesimismo final que expresaba nuestro presidente, pero que verán ustedes que no es tal cosa. Resulta que por ahora, y subrayo el por ahora y lo trataré de justificarlo luego, somos los más débiles. No me importa nada. La historia ha progresado
a fuerza de los débiles. Los fuertes no han querido nunca transformar. Todos los cambios históricos los han hecho los débiles. ¿Por qué? Porque los poderosos no quieren nunca perder el poder. Ningún poderoso se presta a perder el poder. Y lo pierde bajo la presión insensible de los débiles. Hay un verso espléndido de Shakespeare en el Enrique V que dice: la hierba crece de noche. La hierba crece de noche y los poderosos acaban enredados en la hierba. Esto es así por una razón muy sencilla, porque si no fuera así estaríamos en la época de las cavernas, en la prehistoria, cuando a un grupo humano lo mandaba el jefe, que era el más bruto naturalmente, o el que tenía la estaca más considerable, con la ayuda de otro torcidillo y cojo, que era el brujo y que decía que tenía poderes especiales y los otros se lo creían. Si no hubiera sido porque los que no eran ni fuertes ni brujos podían cargarse aquello, no hubiéramos progresado nunca. Y las concesiones que se hacen las hacen siempre los débiles. Abran los periódicos y los verán. ¿Qué pasa en la Unión Sudafricana? Han sido los fuertes los que han cedido. No voluntariamente. Busquen por todas partes. Los débiles mueven la historia. Lo que pasa es que los débiles están desunidos. Los débiles estamos desunidos. Y yo quisiera que este sentido de la comunidad sirviera para eso. Porque en el fondo los seres humanos hoy, con la técnica de hoy, tenemos todos dos patrias y ninguna otra más. Una patria que es la patria de los sentidos y de las emociones y de las sensaciones, es la patria local, es la patria del paisaje donde nacimos, con sus canciones, sus palabras, sus árboles, sus comidas, sus olores. Eso es lo que está en el fondo de nuestra personalidad. Y la otra patria es la patria de la inteligencia y de la razón y de la comprensión inteligente, y esa es el planeta. No puede ser otra cosa, toda la humanidad. Tenemos dos patrias, somos ciudadanos de mi pueblo y ciudadanos del mundo, a la vez. Y lo demás son contingencias históricas. Y hablar de nacionalidades aquí y allá es hablar de contingencias históricas. Y tal como está la técnica, unificando el mundo y empequeñeciéndolo con la facilidad de los transportes y de las comunicaciones, naturalmente que todos somos, queramos o no, ciudadanos del mundo. Y es hora de que nos organicemos y nos unamos mejor, y que estos encuentros quisiera yo que contribuyeran a eso. Y mientras tanto, tenemos que hacer necesariamente, porque somos los débiles, una doble vida. ¿Qué hacían los cristianos en Roma? Los cristianos en Roma, pues, tenían que vivir dentro de un sistema que no querían. Como nosotros, yo economista, tengo que utilizar técnicas y cosas que no me gustan. ¿Y entonces qué hace uno? Pues lo que los cristianos. Los cristianos por la mañana se levantaban y el que era aguador se iba a coger sus burros y a llevar agua, el abogado se iba al foro a pleitear, el otro se iba tal, todo dentro naturalmente de lo establecido. Pero por la noche se reunían en las catacumbas y se cargaron el Imperio Romano. Y hay que cargarse el Imperio Romano, y ya saben ustedes cuál es el Imperio Romano. Y eso exige que al mismo tiempo que no tenemos más remedio que vivir en el agua en que estamos, tratemos de convertir el agua en que estamos. Y con eso no haremos más que completar el lema de la Revolución Francesa. ¿Qué se gritó en las calles de París hace un poquito más de 200 años? Libertad, igualdad, fraternidad. El capitalismo apostó por la libertad, y qué duda cabe que nos dio mucha libertad a cambio de una enorme desigualdad, y aquí estamos nosotros para probarlo. El otro lado apostó por la igualdad, y qué duda cabe que consiguió mucha igualdad, pero a costa de una falta de libertad incompatible con la dignidad humana. ¿Y qué falta? La fraternidad. ¿Cuál de los dos ha ensayado la fraternidad? ¿Dónde está eso? Eso solo puede estar en la comunidad, en vuestra abnegación hacia los demás y en pensar en el tercer mundo y en el sur, en ese espléndido sur. Y al hacer eso no hay que olvidar una cosa. Cuenta Salvador de Madariaga, saben ustedes quién era, fue un gran español, que en tiempos de la Segunda República Española, en los años 30, cuando había mucho paro en Andalucía, los jornaleros se iban a la plaza del pueblo y esperaban que vinieran a contratarlos. Y en épocas de elecciones apareció el capataz de una finca dando 5 duros a cada jornalero a cambio de su voto. Y al llegar a uno de los jornaleros le dio los 5 duros, que era entonces una cantidad considerable, y el jornalero se lo tiró a los pies y le dijo: en mi hambre mando yo, en mi hambre mando yo. Eso es la dignidad. Procuremos dentro de lo posible que en nuestra hambre mandemos nosotros.
y que ya que somos dependientes, no lo seamos abyectamente como alguna vez se es. Yo comprendo que todo esto parece utópico, pero repito, no tengo optimismo, tengo esperanza, que es otra cosa más importante. Tengo esperanza. Sé que este sistema, el sistema capitalista y esa economía, es un hecho histórico y como tal hecho histórico evolucionará y cambiará. Sé que está tropezando con límites que no puede salvar. Y si la humanidad continúa, bueno, pues esa oportunidad tenemos de otro desarrollo, que tendrá que ser inevitable. Déjenme terminar como termino algunas veces cuando hablo a mis colegas, que me escuchan con cortesía, hasta con afecto, gracias a Dios, pero pensando que todo esto son utopías y cosas de humanista, y la palabra humanista en sus labios tiene un sentido peyorativo del cual me enorgullezco. Yo suelo terminar diciéndoles, mirad, vosotros con vuestros modelos económicos reconocidos en Princeton y en Harvard y en Oxford y en todos esos sitios, sois como gente que va en un tren espléndido, dotado de las mejores cosas, con televisión, con bar, con restaurante, con tal y a 200 kilómetros por hora, etcétera, etcétera, que va hacia el norte como una flecha. Y se detienen un paso a nivel y allí se encuentran conmigo, que voy andando por el camino que cruza la vía, con un burro y 3 o 4 herramientas rudimentarias, porque esa teoría económica que deseo no la tengo. Y voy pues con un zapapico y cosas así, a ver qué encuentro por ahí, ¿no? Entonces me dicen, pero hombre, San Pedro, pero no seas tonto, porque son todos amigos míos, no seas tonto, hombre, súbete al tren, tenemos aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y además vamos a 200 kilómetros por hora. Digo, sí, yo voy a 5 kilómetros por hora, pero vosotros vais hacia el norte, y yo no voy hacia el norte, yo voy hacia el sur. Y cuanto más me suba con vosotros, más lejos estaré de donde voy, mientras que si continúo como estoy, me iré acercando a lo que quiero. Y si no llego, no importa, ese es un hecho biológico, pero no histórico. Sé que voy a la historia. De modo que les dejo pasar y sigo con mi carrito hacia el sur. Y ellos dicen que es cosa de humanistas y se ríen. Y yo con esto he terminado y os doy las gracias por vuestra atención. Muchas gracias.